Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en el verso 14, Juan 1, 14. Entonces, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando decimos, demos un aplauso a la palabra de Dios, es al verbo de Dios, es a Jesucristo. Así es de que demos un aplauso a la palabra de Dios, que es Jesucristo. Bendito sea, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, siempre para bendecirnos, para extender tu mano, tocar nuestros corazones, renovar nuestro entendimiento y caminar más al centro perfecto de tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú, como el alfarero, tomas el barro en tus manos y lo vas formando, acariciándole y ayudándonos, Señor, a ser más a imagen tuya y semejanza tuya. Nos ponemos en tus manos. Pedimos que el aceite de la unción fluya sobre los labios de tu siervo Benjamín y que el aceite de tu espíritu también toque nuestros oídos para ser sensibles a tu voz. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Sabe lo que significa amén? Así sea. Quiere decir que cuando decimos amén, estamos diciendo apoyo lo que se dijo. Amén, gloria a Dios. Y bueno, son expresiones que deben de ser espontáneas, naturales, como darle un aplauso al Señor también debe ser natural, espontáneo, no forzados, ¿verdad? A veces a su servidor le gusta mucho decirles, vamos a dar un aplauso al Señor. Pero qué mejor que salga natural y espontáneo de cada uno de nosotros una alabanza de aplausos para Cristo, ¿verdad? Amén, amén. El título de la palabra de hoy se llama Los de corazón puro. Es interesante cómo Dios nos va llevando en un proceso. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas y hoy toca la bienaventuranza que habla en Mateo capítulo 5, verso 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué interesante esta bienaventuranza, porque igual significa, bienaventurado significa muy feliz, muy dichoso, intensamente bendecido. Bienaventurado dice los de limpio corazón. Y porque está dando ahí una promesa el Señor Jesús y está diciendo, los que tienen un limpio corazón verán a Dios. En alguna ocasión le preguntaron a un astronauta que qué había visto allá en el espacio cuando salió hacia la luna. Y él dijo, pues todo muy bonito, muy bello, pero nunca vi a Dios. Y un niño por allá atrás le dijo, es que solamente los limpios de corazón pueden ver a Dios. Y lo puso en vergüenza ese astronauta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa anécdota? Sí, alguno de ustedes, sí, ¿verdad? Alguien ahí lo comentó. Y efectivamente, para ver a Dios necesitamos un corazón limpio. No ser perfectos, no ser intachables, no equivocarnos. Sí nos equivocamos a veces, pero el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón limpio, porque su Espíritu Santo y su palabra nos van limpiando, nos van perfeccionando. Y conforme vamos siendo limpiados, vamos viendo la gloria, el poder, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Porque vamos comprobando que efectivamente cuando Él nos acerca a Él, porque Él mismo extiende su mano y nos acerca hacia Él, entonces vamos sintiendo su presencia, vamos orando y recibiendo respuestas de parte de Dios. Esto significa que entonces vamos viendo a Dios de diferentes maneras. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muchas veces vemos que se juzga por las apariencias, por la cultura que nos rodea. Vemos juicios sobre la forma en que alguien se viste, en dónde vive, qué carro trae, en fin, por las apariencias. Y vemos que la gente se preocupa más
por lo externo que por lo interno. Y eso es un error, porque de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no ve lo externo, sino ve lo interno. Mire lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice: y Jehová respondió, ahí estamos, excelente. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El profeta Samuel estaba trayendo a varios de los hijos de Isaí para presentárselos, para ver cuál era el que iba a ser levantado como rey. Él había tenido al antecesor a Saúl, y ahora Dios le dijo: Saúl ya no va a poder ser rey, ahora voy a levantar a otro rey de los hijos de Isaí. Tú vas a ir y entonces yo te voy a mostrar quién es. Y pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos de Isaí y ninguno era. Y Samuel se fue con la finta, con el primero, porque lo vio grandote, parecido a Saúl, muy fornido, muy bien presentado, y dijo Samuel: este es. Y entonces Dios le responde eso. Le respondió: no mires a su parecer, porque dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y después de esos 7 hijos que trajeron los hijos de Isaí, finalmente traen a David, un jovencito de hermoso parecer, rubio, y que parecía muy pequeño comparado con los demás. Y cuando llegó este jovencito, Dios le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo, porque Dios veía el corazón de David. Un jovencito que estaba atendiendo a las ovejitas allá en la orden que le dio su papá, cuidando el ganado, pero obedeciendo. Y mientras él estaba allá mirando el cielo, las estrellas, o mirando a su ganado, Dios estaba poniendo sus ojos sobre ese jovencito que tenía un corazón puro, un corazón que dice la palabra de Dios que lo identificó como un corazón como el de Dios. Jehová habló en ese sentido a Samuel. Y entonces Dios le muestra que Dios ve el corazón. Y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros podríamos a veces deslumbrar a alguien por nuestra forma externa de ser, por lo que tenemos, por lo que hacemos. Pero Dios observa el corazón, ve lo profundo de nuestro ser. Y qué importante es esto, hermanos, que siempre lo recordemos. A Dios no lo podemos engañar. Delante de Él somos tal cual somos, en lo íntimo y en lo público, porque Dios ve el corazón. Mire lo que dice en Mateo 5:8 otra vez, pero nada más que en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Quien tiene un corazón puro, un corazón de acuerdo al plan de Dios, Dios lo va a bendecir. Es una promesa. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios estará estableciendo su reino, su poder, su provisión, mostrando que esa persona está con un corazón sincero delante de Dios. Entonces es lo que Dios va a ver. Tenemos nosotros, hermanos, cotidianamente muchas actividades, y podemos pensar que ser puros es casi imposible de realizar. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a mantener pureza en nuestra mente en todo momento y en todo lugar? ¿Cómo nos vamos a poder mantener siempre puros? Podemos llegar a pensar que esto no es posible para nosotros, porque nuestra mente se va por todo lo que ve, por todo lo que lo rodea, y podemos pensar que esto no es posible. Pero las personas de corazón puro son aquellas personas que procuran estar más cerca de Dios. La palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad no es traer una aureolita en la cabeza y caminar así como santo, ¿verdad? No, no, no. Santidad es acercarnos a Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos acercamos a su palabra, su presencia, su amor, su santidad se va impregnando en nosotros. Y entonces por eso dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor, porque para recibir esa santidad nos acercamos a Dios. Y por eso todos ustedes, hermanos, y yo somos más santos ahorita que ayer. Denle un aplauso al Señor porque Él nos da, nos imparte
su santidad. Y entonces podemos sentir su poder, conocer el propósito de Dios para nuestra vida y experimentar cada día la paz que viene de Dios en nuestros corazones. Experimentar constantemente su perdón. Cuando nos equivocamos, la gracia, la misericordia de Dios viene y nos toca. ¿Por qué? Porque Él ve un corazón sincero que se está acercando a Él. Esto debe ser nuestro propósito de vida, hermanos. Todos los días, dígale a su hermano que está a su lado, todos los días, brother, sister, todos los días. Todos nosotros quisiéramos siempre vivir experimentando el poder de Dios a nuestro favor. Y la palabra nos dice que los de corazón puro son los que verán a Dios. El corazón puro en nuestras vidas significa, fíjese bien, el corazón puro significa integridad. No significa que seas sin pecado, que seas perfecto. Y no significa que no te equivoques. El tener un corazón puro es tener integridad. Al entender esto, se nos quita una carga de las espaldas. No necesito ser perfecto, pero sí tener un corazón de integridad, de alinearme cada día más a la voluntad perfecta de Dios. Dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Mientras tú y yo, mi hermano, estemos viendo a Jesús, nosotros vamos a avanzar. Cuando Pedro estaba ahí en la barca y vieron todos los discípulos que estaba la tempestad y en medio del mar estaba Jesús ahí al frente de ellos caminando sobre el mar, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ordena que vaya yo hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y mientras Pedro veía a Jesús y estaba viendo a Jesucristo, él caminó sobre el mar. En algunas versiones dice, corrió sobre el mar. Estaba contento de ese milagro que sucedió. Pero ¿qué pasó con Pedro? Dejó de ver a Jesús e inmediatamente se empezó a hundir. Esto es una enseñanza para nosotros. No dejemos, yo voy a decir no dejes, pero es no dejemos de ver a Jesús. Si lo dejamos de ver a Él, nos podemos hundir. Por eso nuestros ojos principalmente deben de estar en el Señor. Por supuesto, los pastores les vamos a decir, ahí está Jesús, síganlo a Él, háganle como Él. Pero también nosotros debemos ser ejemplo para la iglesia, de tal manera que demos testimonio de que la santidad de Dios también está en nuestras vidas. Pero aquí la clave entonces es, no dejes de ver a Jesús, porque te puedes hundir en el mar. Y entonces esto habla de caer en las situaciones de error. Entonces Dios está más interesado, mis hermanos, en la dirección de tu vida que en el pecado o errores que has cometido ante Dios. Él está interesado en la verdad, la sinceridad de tus acciones. Está más interesado en por qué haces lo que haces que en lo mismo que tú hayas estado haciendo. Él está preocupado por las intenciones de nuestro corazón. La Biblia nos dice con muchos ejemplos de siervos que llegaron a ser ejemplos, pero que cometieron errores. No fueron perfectos. Y tenemos a varios ejemplos: Abraham, Jacob, Job, que fue un hombre muy bueno, pero que también cometió errores. Y él vivía en errores como ignorancia, como temores. Y por eso dice ahí la palabra que él cayó en esas situaciones. Los temores que me espantaban me han alcanzado. Y él reconoce en el capítulo 42 de Job que él no conocía a Dios, era imperfecto. Entonces aquí el punto es, nosotros podemos ver hombres y mujeres santos y perfectos o casi perfectos, pero que cometieron errores. Tenemos el caso muy importante del caso de David. David, el rey David, era un hombre que la palabra de Dios lo menciona como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía ese corazón de integridad de buscar a Dios. Y qué tremendo, porque David se le reconoce como un hombre de integridad. Y qué tremendo, porque David cometió errores gravísimos. David se metió con una mujer y adulteró con la esposa de uno de sus soldados principales. Y él cometió adulterio. No fue suficiente eso, sino que después se preparó para llevar a muerte a este hombre, al esposo de la mujer con la que él había adulterado. O sea que fue adúltero y además fue homicida, el autor intelectual de la muerte de ese hombre. Y qué tremendo,
un error grave. Y cuando Dios pone en evidencia a David de su pecado, de su error, David dice: he pecado contra Dios, y pide perdón y suplica perdón delante del profeta, y el profeta le dice: Dios te ha perdonado. David se arrepintió inmediatamente cuando reconoció que Dios estaba tratando de rescatarlo, y esto es algo bien importante. David fue rescatado de su pecado, fue perdonado, fue limpiado por la sangre de Jesús. Espiritualmente él fue librado de la muerte. Y esto lo dice cuando se declara que David fue perdonado de tal manera que Dios lo vio. Después de sus errores tan graves que cometió, lo vio como un hombre íntegro. Y se lo dice a Salomón, su hijo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 9, verso 4, dice, Dios le dice a Salomón, el hijo de David: y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. ¿Qué dice? ¿En qué? En integridad. Dios está hablando de David, el adúltero, el homicida, y está diciéndole a Salomón: mira, Salomón, si tú andas en el camino como anduvo tu padre delante de mí, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. Y luego le hace promesas: vas a tener, vas a triunfar, vas a ser bendecido. Pero aquí lo interesante para este momento es: Dios le dice a Salomón que David fue un hombre de un corazón íntegro. ¿Qué pasó ahí entonces? Porque David se arrepintió de todo corazón. Dios lo perdonó, lo limpió y olvidó su pecado, porque Dios se deleita en perdonar. Cuando alguien de todo corazón nos arrepentimos delante de Dios, Dios nos perdona, borra nuestras rebeliones y olvida nuestro pecado. Déselo al Señor. ¿Cómo a Dios se le olvida nuestro pecado? Mire lo que dice Miqueas 7:18. ¿Ya está? Ahí está. ¿Qué Dios como tú, dice el profeta Miqueas, que perdona la maldad? ¿Y qué? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. O sea, que cuando alguien confiesa su pecado, el pueblo de Dios confiesa su error, entonces sucede que Dios dice: te perdono. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que cuando de todo corazón pedimos perdón, Dios va a perdonar, va a borrar nuestra rebelión. Y aquí dice que se le va a olvidar el pecado de su pueblo. Dice: no retiene para siempre su enojo, no retuvo para siempre su enojo, porque ¿qué? ¿Porque qué? Se deleita en misericordia. Él es feliz. Él se deleita, le da gusto ver cuando una persona de corazón sincero se arrepiente de sus pecados, reconoce que le ha fallado, y entonces el Señor inmediatamente extiende su misericordia, extiende su amor, su protección y una vez más su gracia sobre cada uno de nosotros. Esto es bello, porque el evangelio del reino es eso, mis hermanos, es la gracia de Dios que se extiende sobre cada uno de nosotros. La gracia de Dios, el Señor Jesucristo lo manifestó de una manera muy hermosa en un momento en el cual delante de Jesús a empujones trajeron a una mujer que sí había sido encontrada en el hecho de adulterio. Curiosamente, nada más la trajeron a ella. En el Antiguo Testamento decía que tanto el hombre o la mujer adúltera tenían que ser traídos para matarlos a pedradas. Ellos solamente trajeron a la mujer y la pusieron ahí a los pies de Jesús. Aquella mujer avergonzada cae delante de Jesús, y entonces los sacerdotes, los fariseos, los que estaban ahí en la religión, no en relación con Dios, en una religión, en legalismos, le dicen a Jesús: hey, dijo Moisés que a estas mujeres hay que apedrearlas. Eso dice la ley. ¿Vas a cumplir la ley o no vas a cumplir? ¿Vas a dejar que se cumpla la ley o no? Ellos ya traían las piedras en sus manos. Jesús los ignoró.
Jesús no hizo caso, usted lo puede leer en los evangelios. No les puso atención, los ignoró, y dice la palabra que él escribiría ahí en la tierra. ¿Qué escribiría? Bola de ¿verdad? Hipócritas, falsos, quieren acusar a una pecadora y si ellos son como son. Pero ahí no dice la Biblia eso lo supongo yo. Está escribiendo ahí en la tierra. Y entonces le insistieron una, dos y tercera vez, y entonces el Señor les dice, bueno, ok, el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Órale. En otras palabras, lo que quieran con ella, conmigo. Yo la estoy defendiendo. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. El que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Y todos, desde el más grande hasta el más pequeño, dice la Biblia, que fueron soltando sus piedras y avergonzados se fueron. Y dejaron a Jesús solo con la mujer. Jesús extendiendo su misericordia sobre ella, protegiéndola, defendiéndola de la muerte. Y entonces Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella se incorpora también y dice, no sé, Señor, se han ido. Y Jesús le dice esto, y eso es la gracia. Ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Eso hoy te dice a ti, mi hermano, mi hermana, el Señor te dice a ti, ni yo te condeno. Estás en la gracia, no estás en la ley, estamos bajo la gracia. Y eso es bien hermoso, porque el Señor, dice aquí la palabra, se deleita en perdonar, en tener misericordia. Así es de que, mis hermanos, no dejemos que el diablo nos acuse. El diablo va a buscar la forma de acusarnos, de juzgarnos y decir, mira, hipócrita, bla, bla, bla. No le hagas caso. Haz caso a la palabra. Y qué bueno que estás aquí, porque la palabra te instruye para que tú le creas más a Dios y hagas a un lado las mentiras del diablo. Esto, por supuesto, no quiere decir que seamos perfectos, pero sí encontramos cualidades especiales en los que tienen un corazón puro de integridad. Cualidades especiales que vamos a encontrar en una persona que quiere agradar a Dios y que quiere ser íntegra delante de Dios. Una primera cualidad podríamos hablar de totalidad. Esto es, que tu vida no esté dividida en compartimentos, tener una misma forma de pensar en tu mente y en tu acción, no tener muchos compartimentos en tu vida. Es como la bolsa de una mujer que tiene muchos compartimentos, ¿verdad, mujeres? Muchos compartimentos, secciones para guardar cosas. Está muy dividida para varias cositas que tienen. Pero integridad es estar completo, no divididos, no una mente dividida en una acción y otra en otra, sino estar en un solo sentir hacia Dios. Esto nos habla entonces, hermanos, de buscar la unidad, no la división, siendo una misma persona en todos los lugares donde estamos y con todas las personas sin hacer diferencia alguna, siendo honestos, siendo la misma persona en todo lugar donde nos encontramos, siendo verdaderos. Eso es lo que está hablando esta cualidad, siendo verdaderos, íntegros delante de Dios. Otra cualidad de la integridad es autenticidad, ser auténticos, que eres real, que eres verdadero y no eres farsante. No se busca la apariencia o usar máscaras. En la cultura griega contaban la historia de cómo habían logrado tales o cuales hazañas y hacían obras teatrales con actuaciones usando máscaras, y a esas personas se les llamaba hipócrites, que es lo mismo que hipócritas y que también significa actor. Un actor es lo que hace, se pone la careta de triste y actúa como triste. Se pone la careta de enojado y actúa como enojado. Se pone la careta de apesadumbrado y así actúa, o de muy alegre y así actúa. Eso era el usar máscaras. Los actores es lo que hacen, se identifican en un papel y usa diferentes máscaras. Una persona honesta e íntegra delante de Dios va a ser el mismo en todo lugar donde se presente. No usaremos máscaras. No soy de una forma de ser en la iglesia y otra forma de ser en mi casa y otra forma de ser en mi trabajo. Tenemos una misma forma de ser. Eso habla de verdadera integridad. La verdadera integridad también es tener una motivación pura.
Las motivaciones. Significa hacer lo correcto por la razón correcta. Hago las cosas bien y lo hago para el Señor y lo hago porque quiero honrar a Dios. Que nuestra motivación sea pura. Lo que eres cuando nadie te está mirando o se cierra la puerta de tu habitación es lo que piensas cuando nadie sabe lo que estás pensando. Esto es ser una misma persona en lo íntimo como en lo público, en lo privado como en lo general. El interés de Dios se contrapone al interés personal, porque a Dios lo que le interesa, mis hermanos, es la integridad y el carácter de cada persona, la sinceridad. Porque, por ejemplo, el rey David, que ya hablamos de él, tuvo un corazón de integridad y pidió perdón, se arrepintió de su pecado. Y Dios inmediatamente lo perdonó y luego lo restituyó y luego habló bien de David porque le dijo a Salomón: tu padre vivió en integridad. ¿Por qué? Porque Dios borró el pecado, lo puso en lo profundo del mar y nunca más se acordó de él, porque el Señor olvida el pecado de su pueblo para siempre. Entonces, quiere decir que el Señor está queriendo que nosotros vivamos en integridad. Mire lo que dice Proverbios 3:32 en la palabra de Dios para todos. Dice: porque el Señor detesta al perverso, pero es el mejor amigo del hombre honesto. Es el mejor amigo del hombre íntegro, del hombre que es honesto delante de Dios, que reconocemos delante de Dios: Señor, me equivoqué, tuve este mal pensamiento, tuve este mal sentimiento, tuve esta mala acción, y de todo corazón nos arrepentimos. Y eso habla de honestidad delante del Señor. Y esto habla, dice aquí el Señor, Él es el mejor amigo del hombre honesto. Continúa diciendo: el Señor maldice el hogar del perverso, pero bendice el hogar del justo. Se burla de los burlones, pero es bueno con los humildes. Entonces esto está hablando de que Dios va a brindar su amistad a los íntegros de corazón. Insisto, ser íntegro no significa ser perfecto. Ser íntegro es ser honesto delante de Dios y delante de las personas. Reputación es lo que la gente piensa de mí. Integridad es lo que Dios piensa de mí. Esto es muy importante. Debo de buscar la integridad en mi vida para saber que Dios piensa bien de mí. No vivir en una situación de apariencias buscando una gran reputación ante la gente y quedando mal con el Señor. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? De nada. Perder su alma, perderse eternamente, de nada sirve si no te alineas, no nos alineamos con el Señor. Por eso, hermanos, nos conviene vivir en integridad. Proverbios 10:9 dice la palabra del Señor: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Entonces, las personas íntegras caminaremos con seguridad, pero las que tuercen su camino, aquí dice la palabra, tropezarán y caerán, porque a final de cuentas dice la palabra: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos conviene caminar en integridad delante de Dios. Todos nosotros, hermanos, tenemos un camino trazado por Dios y se llama camino de integridad. En el libro de Isaías capítulo 35 dice: y ustedes andarán por un camino, será un camino de santidad, y por torpe que seas no te extraviarás, porque ese camino será llamado camino de santidad. ¿Y cuál es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Denle el aplauso a Jesús. Caminamos en el verbo, en la palabra. Por torpe que seas, dice la palabra, no te extraviarás. Salmo 84, verso 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan, ¿qué? Cuando Dios te bendice, te ayuda, te provee, te da bendiciones. Pero aquí está diciendo una promesa: el que camina y sigue en integridad, Dios no le quitará el bien, al contrario, le bendecirá más. Verso 12 dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Muy feliz,
muy realizado, muy completo, un hombre, una mujer que pone su confianza total en el Señor. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, nuestra confianza total en Él, entonces Él no va a lastimar nuestro corazón. La gente nos ha defraudado, nos ha fallado, han lastimado nuestro corazón. Pero cuando el Señor me dice: dame, hijo mío, tu corazón, ahí es el lugar donde voy a estar más seguro. Por eso aquí dice la palabra: dichoso el hombre que en ti confía. En el verso que 12, Jehová, dichoso el hombre que en ti confía. Ahí está, el 12. Dichoso significa muy feliz, completamente realizado, bien completo, con la bendición de Dios, el que confía en el Señor. Hay tres recompensas, hermanos, por estar caminando en integridad. Y la integridad que Dios quiere, cuando tenemos cuidado de las intenciones de nuestro corazón, caminaremos en integridad. Insisto, tenemos cuidado de cómo caminar agradando a Dios. Y hay tres beneficios importantes que vamos a recibir por caminar en un corazón íntegro. Primero, hermanos, estabilidad personal. Esto es, estaremos seguros que lo que vamos haciendo, Dios lo va respaldando y nos va ayudando y nos va completando lo que nos haga falta. Mire lo que dice Proverbios 10:9, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Entonces, hay seguridad cuando buscamos tener un corazón íntegro delante de Dios. Proverbios 11:3, en la nueva versión L. ¿Qué quiere decir NBL? Nueva versión, ¿qué? Latinoamericana, ese es, nueva versión latinoamericana. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Entonces, caminar con un corazón íntegro, honesto delante de Dios nos va a guiar para no tropezar y no caer en trampas. La senda del justo, mis hermanos, es como la luz de la aurora. Esto es un crescendo, en un avance, en un crecimiento. La senda del justo es como la luz de la aurora. Proverbios 4:18 así lo dice. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El proceso del cristiano, del hombre y la mujer que empieza a buscar y a servir a Dios, es en un proceso de crecimiento, de más a más, de gloria en gloria, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, de logro en logro. Dios nos lleva cada vez a más porque nos quiere ver cada vez más bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Dele el aplauso al Señor. Hasta que el día es perfecto. Y bueno, para eso nos falta, ¿verdad? Perfecto Jesucristo, y a Él vamos imitando, escuchando y siguiendo. Entonces, Dios le interesa más, hermanos, las motivaciones de nuestro corazón, más del corazón y el hombre. Y después de ver las motivaciones del corazón, va Dios a dar respuesta, va a dar ayuda en lo que vamos necesitando. Pero primero Dios va a trabajar en nuestros corazones. Es un proceso, hermanos, de fe y paciencia. Le vamos creyendo a Dios, caminamos en su palabra, lo buscamos, oramos, buscamos su voluntad, y es un proceso que Dios nos va a llevar en un crecimiento y nos va a llevar a tener una vida espiritual estable. Pero primero el Señor va a trabajar en nuestros corazones, va a aumentar la fe, y ahí tenemos nosotros que tener paciencia. Son hermanitas, fe y paciencia van juntas, y al tiempo de Dios, Dios estará dando respuestas. Entonces esto, hermanos, nos va a llevar a una vida estable, espiritualmente estables, que donde quiera que estamos damos testimonio de lo que Dios es para con nosotros. Cuando nosotros tenemos cuidado, hermanos, de nuestras motivaciones, ya no estaremos preocupados por tropezar. Cuando nos preocupamos por la motivación del corazón, ¿qué es lo que me mueve a hacer tal o cual cosa?
checo bien que estoy en integridad, ya no me voy a preocupar porque no va a haber tropiezos. Dios me va a guardar. La integridad nos ayuda, hermanos, para ver el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Nos conviene entonces caminar en integridad. Otra segunda bendición que obtenemos por caminar en integridad es recibir un legado que perdura. Es muy diferente un legado que una herencia. Una herencia de dinero, de casas, de cosas materiales, se termina y se acaba. Pero un legado no se acaba, porque un legado es algo útil para muchas generaciones, como lo es la palabra de Dios que permanece para siempre. Mi hermano, si tú siembras el legado de la palabra de Dios en tus hijos, dice la palabra, enseña al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esto es una gran verdad. Una gran verdad que yo he podido comprobar y he podido vivir. De niño me enseñaron la palabra, iba yo a la escuela dominical, aprendía la palabra, los versículos, y eso fue lo que a final de cuentas me sostuvo y me ha sostenido en la vida para caminar en los caminos, para andar en los caminos del Señor y disfrutar de la vida, porque Jesucristo vino para darnos vida, y vida ¿qué? En abundancia. Denle el aplauso a Jesús. Ese es el plan de Dios. Ese es nuestro legado, dejar para nuestras generaciones la integridad. Proverbios 27 dice la palabra del Señor en la LBLA, ¿qué? LBLA, ¿qué es? ¿Lenguaje actual? Biblia latinoamericana. Gracias, hermano, qué bueno que estás informado. Dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Entonces, lo que caminemos hoy en limpieza, en integridad delante de Dios, se lo vamos a heredar a nuestros hijos. Dice, cuán dichosos son sus hijos después de él, porque se les dejó el legado de la palabra de Dios. Nuestros hijos dependerán directamente de nuestra integridad. Fíjese, mi hermano, nuestros hijos son los primeros jueces que están ahí viendo nuestros aciertos y viendo nuestros errores. Entonces, obviamente sabemos que no existe ni padre ni madre perfectos, y tal vez hemos tomado decisiones que han perjudicado a nuestros hijos, pero sin duda alguna Dios conoce la motivación de nuestro corazón. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, las buenas intenciones. Los padres equivocamos, pero no tenemos malas intenciones para nuestros hijos. Y el Señor ve eso, la intención de nuestro corazón. Aún estamos a tiempo, entonces, hermanos, de dejar un legado, una herencia verdadera que es perdurable, de integridad para nuestros hijos. Y a final de cuentas, nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Cuidado ahí. Lo que tú hagas se va a reproducir. Lo que hagamos, dijo el otro, nuestros hijos se va a reproducir. Si les hemos puesto un ejemplo de seguir a Dios, de buscar a Dios, de leer la palabra, de vivir conforme a la palabra, de vivir en integridad para Dios, ellos seguirán nuestro ejemplo y nosotros les vamos a verdaderamente dejar una herencia verdadera o un legado. Tercera recompensa de vivir en integridad es la recompensa de la eternidad. Dios nos ha repartido diferentes dones, talentos a cada uno de nosotros. A uno le dio 5 talentos. Jesús habló en esa parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de los 5 talentos se puso a trabajar y produjo otros 5 talentos. El de los 2 talentos igual se puso a trabajar y produjo 2 talentos. Y uno que le dieron el talento, un solo talento, en lugar de ponerse a trabajar por ello, lo escondió, porque dijo, tuvo miedo de su Señor, que no fuera a tener ni siquiera eso. Y entonces el problema es que la respuesta es muy triste, porque cuando Dios, es muy triste para el que no toma el talento o no recibe la enseñanza de Dios.
La enseñanza de Dios, mis hermanos, es para que se multiplique. Lo que tú hoy recibes lo tienes que replicar en tus hijos y en las personas que te rodean. Fíjense lo que le dice en Mateo 25:21 a los que fueron fieles y a los que trabajaron en integridad por lo que Dios les encargó. Dice, su Señor le respondió, hiciste bien. En la Nueva Versión Internacional dice, Mateo 25:21, ¿ya lo tienes? Ahí está. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esto habla de un siervo fiel que entendió el llamado, entendió la palabra, la puso por obra, y entonces el dueño, el Señor, viene y lo premia diciéndole, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en la felicidad de tu Señor. Amén, amén. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Recompensa por ser íntegros, por vivir para el Señor. Uno escondió su talento, no entregó buenas cuentas al Señor, y por eso necesitamos revisar nuestras motivaciones. Nuestro corazón, para poder entregar buenas cuentas a los de corazón íntegro, les dijo, entra al gozo de tu Señor. Y al siervo malo y negligente y perezoso le dijo, te espera el lloro y el crujir de dientes. Esto es el fracaso total para la eternidad. Hoy, hermanos, estamos a tiempo para enfocar nuestra mirada en Jesucristo. Integridad no es un verbo. Integridad no es algo que se hace. Integridad es la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Voy a pedir al grupo de alabanza que ya pase. Integridad es la condición de nuestro corazón. Si las intenciones de nuestro corazón son correctas, Dios siempre las va a respaldar. Nos va a ayudar, nos va a mostrar que está a favor de nosotros, porque ya vimos que al que anda en integridad, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar y le concederá las peticiones de su corazón. Dios dice su palabra, no quitará el bien a quien anda en integridad. Somos llamados, hermanos, entonces, para vivir en sinceridad delante de Dios. No aparentemos, mucho menos delante de Dios. Tampoco delante de la gente. Tenemos que ser personas iguales en el trabajo, en casa, en la iglesia, en todo lugar, siendo genuinos delante de Dios, porque al corazón verdadero, al corazón íntegro, Dios lo va a premiar y lo hará prosperar en todas las cosas. ¿Quiere usted eso? Yo también lo quiero. Yo también lo quiero. Que el Señor conceda las peticiones de nuestro corazón. Por eso dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son tus peticiones, tus anhelos, tus proyectos de vida? Deleítate en el Señor. Sé una persona sincera, íntegra delante de Dios, y Dios te va a conceder todo lo que tú quieras. Cierra tus ojos un momentito. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque constantemente vemos el deseo tuyo de bendecirnos, de ayudarnos, de prosperarnos en todas las cosas. Agradecemos profundamente, Señor, que tú diste el mayor pago, hiciste y tomaste la más grande decisión a favor de nosotros al enviar a Jesucristo, tu Hijo, para morir en la cruz, pagar por nuestros pecados, por nuestras deudas, por nuestras tristezas, por nuestras ansiedades, por nuestras enfermedades. Todo, Señor, está pagado en Cristo Jesús. Tu palabra dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Gracias, Padre. Si te tenemos a ti y si tenemos a Cristo en nuestros corazones, por añadidura, todas las cosas que necesitemos serán añadidas. Tu palabra lo dice y tú cumples tu palabra. Hoy, Señor, te damos gracias por esta semilla de fe que estás plantando en nuestros corazones para que crezcamos en nuestra relación contigo, en nuestra relación íntima contigo.
Señor Jesucristo, tú has dicho: enciérrate tú en tu recámara, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Que en lo íntimo de nuestras vidas tengamos esa cercanía a ti, Señor, de tal manera que podamos disfrutar tu presencia, tu palabra, tu consejo, y al salir a enfrentar la vida, ver cómo tú nos respaldas, cómo tú nos ayudas y nos bendices en todo. Por eso hoy te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra y porque nos animas, Señor, a estar cerca de ti, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros podremos verte cada día, porque nos acercaremos a ti y estaremos recibiendo y alcanzando la gracia, la ayuda, el oportuno socorro para nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Póngase de pie, iglesia, adoremos a Dios, adorémosle, adorémosle. Todo lo Gracias, gracias, todo Dios. lo Sí, sí, Señor, tú todo lo cambias. con tu voz. Gracias, gracias. El mundo transformas. Gracias. El mundo transformas Gracias, tu Dios. vida. La muerte venciste. La muerte venciste. Y por tu amor ahora soy libre, ahora soy libre. No hay otro amor, no hay otra fe, mi único Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi todo es Cristo. No hay otro amor, no hay otro amor, no hay otra fe, mi único Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi todo es Cristo, Cristo. Gracias, Señor, por tu bendición, porque permitiste que estuviéramos aquí juntos. Ayúdanos para ir adelante, conquistando la tierra prometida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estemos orando por los proyectos de la iglesia. Salude a su hermano, bendígalo, y con esta alabanza nos vamos a casa.